En agosto de 1989, cuando la guerra interna ya se había metido hasta en las quebradas más olvidadas del Perú, existía un destacamento militar del que casi nadie hablaba en voz alta. No figuraba en los mapas comunes, no tenía nombre oficial para los civiles. Los soldados lo llamaban simplemente la Zona Muerta. Estaba perdido en la Puna, a más de 4.000 metros de altura, entre cerros pelados, Ichu quemado por la helada y caminos de tierra donde el viento soplaba como si quisiera arrancarle la piel a cualquiera que se atreviera a pasar. De día, el sol castigaba la cara. De noche, el frío entraba por los huesos y se quedaba ahí, como una enfermedad. Los camiones militares llegaron al amanecer. Eran 3 vehículos viejos, cubiertos de polvo, con la carrocería abollada por años de patrullajes en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. En la parte trasera venían 32 detenidos, amarrados de las muñecas, con la cabeza baja y la ropa endurecida por sangre seca, barro y sudor. Algunos habían sido capturados en redadas, otros denunciados por vecinos aterrados. Unos cuantos simplemente estaban en el lugar equivocado cuando pasó la patrulla. Para los militares todos eran lo mismo, terrucos, soplones, cómplices o futuros muertos. Cuando el primer camión se detuvo frente al portón de alambre y madera, un sargento golpeó la lata con la culata de su fusil. ¡Abajo, carajo! ¡Rápido, rápido! Los hombres saltaron como pudieron. Uno cayó de rodillas sobre la tierra helada. Otro no pudo levantarse. Un soldado lo pateó en las costillas. ¿Qué pasa, pues? ¿Ya te cansaste antes de empezar? Nadie respondió. En ese lugar, responder era peligroso. Callar también. Los perros empezaron a ladrar desde el otro lado del portón. Eran perros grandes, flacos, nerviosos, entrenados para rastrear en quebradas, chacras abandonadas y montes de eucalipto. Los soldados confiaban más en ellos que en cualquier informante. Un hombre podía mentir, podía confundirse, podía tener miedo. Un perro no. Un perro encontraba el rastro en el barro, en la piedra, en la ropa vieja, incluso en el viento. Por eso los detenidos les temían más que a los fusiles. Entre los recién llegados venía un hombre distinto. No parecía fuerte, pero caminaba derecho. Era alto para la gente de la sierra, de hombros secos, rostro cobrizo y pómulos marcados. Tendría 40 años, tal vez 50. Era difícil saberlo. La guerra envejecía rápido a los hombres, el frío más todavía. Se llamaba Manuel Quispe. Llevaba una chompa rota, un pantalón de bayeta cubierto de polvo y unas hojotas remendadas con alambre. Tenía el cabello negro, largo hasta la nuca, y una mirada quieta, profunda, como de alguien que había visto demasiadas cosas y ya no gastaba fuerza en mostrarlas. Un cabo revisó la lista. Manuel Quispe Guamán. El hombre levantó apenas la cabeza. Presente. ¿De dónde eres? De Chungui. El cabo soltó una risa seca. ¡Ja! Zona roja, con razón. Manuel no dijo nada. El sargento encargado de los perros, Rojas, se acercó con una perra ovejera llamada Sombra. Era el animal más feroz del destacamento. Había seguido rastros durante días enteros y una vez encontró a un muchacho escondido dentro de una acequia, cubierto de barro hasta la nariz. Los soldados hablaban de ella con orgullo, los presos con terror. «Vamos a revisar a estos miserables», dijo Rojas, uno por uno. La perra avanzó entre los detenidos, olfateando piernas, manos, ponchos, costales. A algunos les gruñía, a otros les clavaba los ojos con una furia fría. Los hombres temblaban, no solo por la helada. Entonces llegó frente a Manuel Quispe. Sombra se detuvo. No ladró, no gruñó, no enseñó los dientes. Solo se quedó inmóvil, con el hocico levantado, respirando corto. Rojas tiró de la correa. «Sombra, busca». La perra no obedeció. El sargento frunció el ceño y volvió a jalar. «¡Busca, carajo!». Sombra dio medio paso hacia Manuel, pero de inmediato retrocedió. Bajó las orejas, metió la cola entre las patas y soltó un quejido bajo, casi infantil. Luego se echó al suelo, temblando. Los soldados se quedaron mirando. «¿Qué le has hecho al animal?», preguntó Rojas. Manuel no movió ni un músculo. «Nada, mi sargento». «No me huevees». «No le he hecho nada». Rojas miró a la perra, luego al detenido. La rabia le subió al rostro, pero también algo más, desconcierto. Pidieron otro perro. Trajeron a Fierro, un macho negro con cicatrices en el hocico y los ojos amarillos. Apenas lo soltaron, avanzó con violencia, arrastrando al soldado que lo sujetaba. Pero al llegar a 3 pasos de Manuel, se frenó como si hubiera chocado contra una pared invisible. El perro olfateó el aire. El pelo del lomo se le erizó. Después retrocedió lentamente. «¿Qué mierda pasa?», murmuró uno de los soldados.
El capitán Valdivia, jefe del puesto, salió del barracón principal. Era un hombre bajo, de bigote grueso y ojos duros. Había pasado años en la zona de emergencia y ya no creían inocentes. Para él, todo campesino callado escondía algo. Todo hombre que no suplicaba era peligroso. ¿Cuál es el problema? Rojas señaló a Manuel. Los perros no quieren acercarse a este. Valdivia miró al detenido de arriba abajo. ¿Nombre? Manuel Quispe Guamán. ¿Senderista? No. Todos dicen eso. Manuel sostuvo la mirada sin desafiarlo. Yo soy comunero. Curandero no. Brujo tampoco. Solo conozco el cerro. Algunos soldados se rieron, pero bajito. Nadie quería reír demasiado cerca del capitán. Valdivia se acercó hasta quedar frente a él. Acá el cerro no te va a salvar. Manuel respiró hondo. El aire frío le salió en una nube blanca. El cerro no salva, mi capitán. Solo recuerda. Por un instante nadie habló. El viento pasó entre los postes del cerco y movió los plásticos negros clavados en las ventanas del destacamento. A lo lejos, en alguna quebrada invisible, un cóndor cruzó el cielo gris. Valdivia apretó la mandíbula. Métanlo al barracón 3, al fondo, que nadie hable con él. 2 soldados lo empujaron hacia adentro. Mientras Manuel caminaba, Sombra seguía echada en la tierra, temblando. Fierro se había escondido detrás de su guía. Los otros perros, que hasta hacía un momento ladraban sin control, permanecían callados. Esa mañana, antes de que el sol terminara de levantarse sobre los Andes, el rumor empezó a correr entre soldados y presos. Decían que el nuevo no era un hombre común. Decían que los perros veían algo en él. Decían que quizá venía marcado por los apus, los espíritus antiguos de las montañas. Manuel Quispe no escuchó los murmullos. Entró al barracón oscuro, se sentó sobre una tabla húmeda y miró por una rendija hacia los cerros. No parecía asustado, y eso, en la zona muerta, era lo más peligroso de todo. El día en el barracón 3 no empezó con gritos, sino con silencio. Manuel Quispe fue empujado adentro cuando el sol apenas tocaba las cumbres, y todos los hombres sentados en las tablas dejaron de hablar. Cualquier recién llegado podía traer desgracia, enfermedad, hambre o preguntas de los militares. El barracón era una construcción larga, hecha con madera húmeda, calaminas oxidadas y barro seco metido entre las rendijas. Igual entraba el viento. Entraba por el techo, por el piso, por la ropa y por la boca. De noche, el aire parecía cuchillo. Los presos dormían pegados unos contra otros, no por cariño, sino para no amanecer duros como piedras. Había campesinos de comunidades altas, maestros rurales, arrieros, cargadores, ladrones, desertores y 2 muchachos que no pasaban de los 17 años, todos mezclados. Para el ejército, la diferencia ya no importaba. En la zona de emergencia, sospechoso era casi lo mismo que culpable, y culpable era casi lo mismo que muerto. A Manuel le dieron una esquina junto a la pared del fondo. Un soldado le arrojó una manta vieja y le dijo: «Con eso vas a dormir, Serrano, no te me mueras todavía». Manuel la recogió sin responder, la extendió sobre las tablas y se sentó con las piernas cruzadas, la espalda recta y las manos sobre las rodillas. No rezó, no se quejó, no preguntó nada. Eso molestó a varios. En ese lugar el miedo tenía formas conocidas. Unos lloraban, otros insultaban, otros ofrecían nombres. Pero Manuel parecía estar oyendo algo que los demás no podían oír. Quizá el viento golpeando la calamina, quizá los pasos de los soldados afuera, quizá los cerros mismos respirando la oscuridad. A media mañana lo sacaron al patio. El capitán Valdivia salió con una taza de café en la mano, limpio y afeitado. Los detenidos estaban descalzos o con ojotas rotas, tiritando sobre la tierra dura. Los formaron en 3 filas. El sargento Rojas caminó delante de ellos con una vara de eucalipto. Cuando alguien bajaba demasiado la cabeza, le daba un golpe en la nuca. «Acá no están en su comunidad», decía. «Acá aprenden a mirar cuando se les habla». El régimen del destacamento era simple. Al amanecer, conteo. Después, trabajo. Al mediodía, una sopa aguada con papas negras, si había suerte. Por la tarde, más trabajo o interrogatorios. En la noche, encierro. Los que regresaban de la sala de preguntas volvían con las manos hinchadas, los labios partidos o la mirada perdida. Los que no volvían eran borrados de la conversación. Nadie decía sus nombres. Decirlos podía llamar la atención de los vivos. El trabajo consistía en abrir una zanja alrededor del destacamento y levantar un segundo cerco con piedras. Los militares decían que era para protegerse de los ataques senderistas. Los presos sabían que también era para hacer más difícil cualquier fuga.
Cavaban con picos romos, palas partidas y las propias manos cuando faltaban herramientas. Manuel trabajó sin apuro y sin descanso. No era el más rápido, pero cada movimiento suyo parecía medido. Hundía el pico, giraba el cuerpo, soltaba la piedra, respiraba por la nariz. Mientras otros gastaban fuerzas en rabia, él guardaba el cuerpo como se guarda una brasa bajo ceniza. «Ese viejo no se cansa», murmuró un soldado. Rojas se acercó por detrás y le dio un golpe con la vara en los hombros. Manuel cayó sobre una rodilla, pero no soltó el pico. «Más rápido, pues, apumágico, a ver si tus cerros trabajan por ti». Manuel se levantó despacio. «Sí, mi sargento». No hubo odio en su voz, tampoco sumisión, solo una calma seca que hizo que Rojas lo golpeara otra vez. Algunos presos desviaron la mirada, otros esperaron que Manuel reaccionara, pero él siguió cavando. Al tercer día lo llevaron al cuarto de adobe detrás de la cocina, donde el humo de la leña tapaba los gritos. Valdivia estaba de pie, revisando un folder manchado de tierra. «Chungui», leyó. «Zona complicada. Tu comunidad ha dado apoyo a los terrucos». «Mi comunidad ha dado muertos», respondió Manuel. «¿A quién curabas?» «A niños, a viejos, a quien llegaba». «¿También a senderistas?» Manuel miró el piso. «Al que sangra se le tapa la herida». El teniente lo golpeó. Manuel escupió sangre. No reclamó. «En tu pueblo dicen que conoces caminos por donde no entra patrulla», continuó Valdivia. «Dicen que sabes cruzar quebradas de noche. Dicen que los perros no te siguen. ¿Para quién trabajas?» «Para nadie. Todos trabajan para alguien. Yo trabajaba mi chacra». Valdivia sonrió sin humor. «Tu chacra, claro. Y de noche seguro le cantabas al maíz». Manuel levantó la vista por primera vez. «Al maíz se le habla, mi capitán. Si no, no crece bien». El teniente se rió, pero Valdivia no. Había algo en esa respuesta que no sonaba a provocación. Sonaba a costumbre, a verdad antigua. Eso le molestó más que una mentira. Lo interrogaron durante horas. Le preguntaron por columnas senderistas, por nombres de profesores, por caminantes que llegaban al anochecer, por mujeres que llevaban mensajes escondidos en mantas. Manuel respondió poco. A veces decía «no sé», a veces callaba. Cuando lo golpeaban, respiraba hondo por la nariz y esperaba que pasara el dolor. Al final, Valdivia se cansó. «Tú no eres inocente. Ningún hombre aguanta así si no tiene entrenamiento». Manuel, con el labio abierto, contestó despacio. «El cerro entrena más duro que ustedes». Esa frase le costó una noche sin agua, amarrado a un poste del patio. El viento le pegó hasta la madrugada. Los soldados pasaban cerca y lo insultaban. Uno le echó un balde de agua helada en los pies. Manuel temblaba, porque el cuerpo temblaba aunque el espíritu no quisiera, pero no pidió nada. Desde el barracón los presos lo miraban por las rendijas. Fue esa noche cuando Julián empezó a creer en él. Era un muchacho de una comunidad cerca de Vilcasomán, detenido porque su hermano mayor se había ido al monte y nadie sabía si con miedo, con rabia o con sendero. Al cuarto día de trabajo se desplomó junto a la zanja. Rojas ordenó que lo levantaran a patadas. Si no trabaja, no come. Julián intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondieron. Manuel dejó su pico, se acercó y tomó la parte más pesada de las piedras que el muchacho debía cargar. No pidió permiso, solo levantó la carga y caminó hacia el muro. «Ese no es tu trabajo», gritó un soldado. «Ya está hecho», respondió Manuel. En la noche, Julián se arrastró hasta la esquina de Manuel. «Taita», susurró. «Gracias». «No me digas Taita, todavía no soy tan viejo». «Dicen que los perros te tienen miedo». «Los perros no tienen miedo de mí». «Pero no se acercan». Manuel tardó en responder. Afuera, Sombra ladró una vez y luego quedó callada. Los perros saben leer lo que uno lleva adentro. El hombre miente con la boca, con los ojos, con las manos. El perro no escucha eso, huele otra cosa. ¿Qué cosa? El apuro, la rabia, la culpa, el hambre de hacer daño. ¿Y tú no tienes eso? Manuel bajó la mirada hacia sus manos agrietadas. He tenido, como todos. Pero si vives bastante tiempo con miedo, aprendes que el miedo también te puede cargar como costal. Un día lo sueltas o te rompe la espalda. Los hombres cercanos fingían dormir, pero escuchaban. Para la medianoche, varios ya sabían que Manuel había hablado de los perros como si fueran personas. Para el amanecer, el rumor era más grande, que había vivido en la selva con los Ashanincas, que los otorongos pasaban junto a él sin atacarlo, que conocía plantas para cerrar heridas y venenos para dormir animales. La verdad era menos fantástica y más dura.
Manuel había nacido en una comunidad donde las montañas tenían nombre y carácter. Su padre lo llevaba a los pastos altos a cuidar alpacas y le enseñaba a distinguir el cambio del clima por la forma de las nubes. Su madre conocía hierbas para la fiebre, para el susto, para las mordeduras, para los partos difíciles. En su casa se hablaba quechua, y el mundo no estaba separado entre vivos, muertos, animales y cerros. Después vino la guerra. Primero llegaron los jóvenes con discursos, diciendo que el viejo mundo debía arder. Luego llegaron los militares, diciendo que todos eran cómplices porque nadie había denunciado. Quemaron casas, patearon ollas, rompieron santos, se llevaron hombres. La comunidad quedó atrapada entre dos fuegos. Manuel curó a quienes pudo. A un soldado con fiebre, a una mujer azotada por los senderistas, a un niño con la pierna podrida por una bala perdida, a un mando rebelde que llegó de noche con el hombro abierto. Ese fue su pecado, no preguntar antes de vendar. Cuando su esposa murió en una incursión que nadie quiso reconocer, Manuel desapareció durante meses. Caminó hasta que el dolor dejó de tener nombre. Vivió con cazadores, cargadores, curanderos y familias que huían del mismo horror. Aprendió a pisar sin quebrar ramas, a esconder fuego bajo tierra húmeda, a oír el cambio de canto de los pájaros cuando venía gente armada, a untarse con barro y hojas amargas para borrar su olor. No era magia, era supervivencia repetida hasta volverse parte del cuerpo. Pero en el destacamento nadie quería una explicación sencilla. Los soldados preferían el miedo, los presos la esperanza. Y Manuel, sin buscarlo, empezó a convertirse en otra cosa para ambos. Eso fue suficiente para que los presos empezaran a acercarse a su rincón como si fuera una pequeña posta médica clandestina. También fue suficiente para que Valdivia se convenciera de que Manuel era más peligroso que un hombre armado. Porque un hombre armado podía ser abatido, un líder podía ser aislado, un soplón podía ser comprado. Pero alguien que devolvía calma a los quebrados, alguien que hacía que los perros dudaran y los presos levantaran la mirada, era otra clase de amenaza. Valdivia lo entendió una noche, mientras observaba el barracón desde afuera. Por una rendija vio a Manuel sentado entre varios hombres. No hablaba fuerte, no prometía revolución ni venganza. Solo contaba cómo reconocer el sur por las estrellas cuando el cielo estaba limpio, cómo hallar agua siguiendo el vuelo de ciertos pájaros, cómo no gastar fuerza inútilmente en el frío. Los hombres escuchaban como si esas palabras fueran pan. El capitán se apartó de la pared y escupió al suelo. «Este indio está sembrando algo». Rojas preguntó, ¿lo mando al hueco? Valdivia miró hacia la puna oscura. Los perros no ladraban. Eso le pareció peor que cualquier ruido. Todavía no. Primero quiero saber qué sabe. Nadie llega así por casualidad. Nadie mira a los perros como si ya los hubiera perdonado. Dentro del barracón, Manuel guardó silencio de golpe. Levantó los ojos hacia la pared, justo hacia el lugar donde el capitán había estado escuchando. Julián lo notó. ¿Qué pasa? Manuel tardó unos segundos en responder. Nada. Pero esa noche no durmió. Se quedó sentado hasta el amanecer, oyendo el viento bajar de los cerros y el paso de los centinelas hundirse en la tierra dura. En su rostro no había temor, pero sí una sombra nueva. Había entendido que la calma ya no bastaba. También había entendido que Valdivia no iba a dejarlo pudrirse ahí como los demás. Tarde o temprano, iban a intentar quebrarlo de verdad. Y cuando eso ocurriera, Manuel tendría que decidir si seguía siendo solo un hombre que resistía o si empezaba a recordar todos los caminos que el cerro le había enseñado para desaparecer. Durante la primera semana, los soldados intentaron convencerse de que lo ocurrido con los perros había sido una casualidad. La altura mareaba a los animales, el frío les malograba el olfato, el viaje desde Huamanga los ponía nerviosos. Cualquier explicación servía, siempre que no obligara a mirar de frente a Manuel Quispe. Pero las casualidades, cuando se repiten, dejan de ser casualidades. La primera señal llegó una madrugada sin luna. El destacamento dormía bajo una capa de escarcha cuando Sombra empezó a aullar desde la perrera. No ladraba como cuando detectaba movimiento en la quebrada, ni gruñía como cuando olía a un extraño. Aullaba largo, quebrado, con una pena que hizo salir a varios soldados con los fusiles en la mano. Rojas entró con una linterna, revisó comederos, cadenas, costales húmedos, tablas flojas. No había nada. Ni huella, ni olor extraño, ni sombra humana. Solo el viento pasando entre las rendijas y ese aullido que parecía venir de otro lado. Sombra miraba hacia los cerros del este. Fierro daba vueltas sobre sí mismo. Los otros perros estaban echados. Esa mañana, durante el conteo, Sombra no quiso acercarse al barracón 3. Los presos salieron en fila, los soldados contaron y los perros empezaron a recorrer la línea.
pero al llegar a Manuel, Sombra se plantó. «Avanza», ordenó Rojas. La perra no avanzó. «¡Avanza, he dicho!». Sombra retrocedió con tanta fuerza que casi hizo caer al sargento. Fierro, que venía detrás, se echó al suelo antes de estar cerca. Moro, el tercer perro, empezó a rascar la tierra con desesperación, como si quisiera enterrarse vivo. Los presos vieron todo, pero nadie se atrevió a sonreír. Valdivia salió del despacho, miró al animal, luego a Manuel. «Sácate la chompa». Manuel obedeció. Le revisaron los pies, los dobladillos, el cabello, la boca. No encontraron polvo, hierbas, grasa de animal, ni nada que explicara el rechazo de los perros. Rojas olió la chompa como un loco y se la pasó a Sombra. La perra apenas rozó la tela y retrocedió, gimiendo. «Algo tiene», dijo Rojas. «Algo se ha puesto». Manuel levantó los ojos. «Solo sudor, mi sargento». Rojas le pegó en el estómago. Manuel se dobló, pero no cayó. Valdivia no intervino. Observaba a los perros, no al hombre. La violencia contra un preso era normal. La desobediencia de un animal entrenado, en cambio, abría una grieta en el orden del destacamento. Desde ese día, los rumores crecieron dentro del barracón. Los soldados hablaban de brujería, los presos de los sapos. Manuel no corregía a nadie. Solo seguía trabajando, comiendo poco y observando demasiado. El tercer hecho ocurrió durante una tormenta de granizo. Las nubes bajaron tan rápido que al mediodía parecía de noche. Los cerros desaparecieron detrás de una cortina blanca y el viento golpeó el destacamento con tal fuerza que varias calaminas comenzaron a levantarse. Los soldados metieron a los presos de vuelta al barracón antes de terminar la jornada. A las 3 de la tarde, Sombra rompió su cadena. El metal no estaba viejo. Rojas lo había revisado esa misma semana. Aún así, uno de los eslabones apareció abierto como si alguien lo hubiera torcido con una herramienta pesada. La perra no atacó a nadie, no corrió hacia el portón, no buscó comida. Cruzó el patio bajo el granizo, se detuvo frente al barracón 3 y se quedó mirando la puerta. Los presos adentro guardaron silencio. Manuel estaba sentado junto a la pared con los ojos cerrados. Cuando el aullido de Sombra atravesó la madera, varios hombres se apartaron de él instintivamente. Julián, a su lado, susurró: «Está afuera». Manuel abrió los ojos. «Sí». «¿Qué quiere?» «No quiere nada». «Entonces, ¿por qué vino?» Manuel escuchó otro aullido, más bajo, casi una queja. «Porque algo la empuja». Los soldados rodearon a la perra con fusiles y palos. Rojas intentó acercarse, pero Sombra le enseñó los dientes por primera vez. No a Manuel, a su propio guía. Eso bastó para que el sargento palideciera. Valdivia llegó con impermeable militar y pistola en la mano. «Ábranlo». 2 soldados retiraron la tranca. El viento metió agua y hielo al interior. Todos los presos retrocedieron, salvo Manuel. Sombra lo vio desde el patio. Dio un paso hacia la puerta, luego otro, pero se detuvo justo antes de cruzar el umbral. Bajó la cabeza hasta casi tocar el suelo. «No se acerque», ordenó Valdivia. Manuel se quedó quieto. La perra gimió. No era agresividad, era súplica. Luego Manuel habló en voz baja, en quechua. Los soldados no entendieron las palabras, los presos tampoco todos, pero el tono era de alguien que calma a un niño durante una fiebre. Sombra dejó de temblar. «¿Qué le dijiste?», preguntó Valdivia. «Que vuelva a su sitio». «¿Y por qué te entiende?». Manuel miró a la perra. No entiende las palabras, entiende la intención. Sombra retrocedió despacio, dio media vuelta y caminó hacia la perrera. No corrió, no obedeció a Rojas, obedeció a algo que nadie pudo nombrar. El silencio que quedó después fue más pesado que el granizo. Esa noche, Rojas pidió permiso para matar a Sombra. Dijo que un perro que desobedecía ya no servía. Valdivia no autorizó el disparo. La necesitaban, pero ordenó que no la usaran cerca de Manuel. «Y a ese hombre lo quiero vigilado hasta cuando respire». Desde entonces, el barracón 3 tuvo siempre un centinela extra. También cambiaron los turnos de Manuel. Lo movían de la cantera al depósito, del depósito a la cocina, de la cocina a la cerca. Creían que así evitarían que hablara demasiado con los presos. Lo que lograron fue lo contrario. En cada lugar dejaba una frase, una mirada, una pequeña ayuda. Valdivia empezó a revisar personalmente sus movimientos. Notó que Manuel nunca caminaba por el centro del patio si podía hacerlo junto a las paredes. Notó que miraba las sombras de las torres al atardecer, como quien mide el tiempo sin reloj. Notó que cuando soplaba el viento del norte, Manuel levantaba apenas la cara y observaba la perrera. «Está estudiando el puesto», le dijo a Rojas. ¿Para escaparse? «Para algo». Rojas escupió.
Nadie se escapa de acá. No hay caminos. Abajo están las patrullas, arriba la puna. Sin comida, sin abrigo, sin documentos. Los perros lo agarran antes de la primera quebrada. Valdivia miró hacia la perrera. Sombra estaba echada de espaldas al patio. Fierro tampoco levantaba la cabeza. ¿Qué perros? El comentario dejó a Rojas callado. 2 noches después, el centinela de la Torre Norte juró haber visto luces en la ladera. Valdivia levantó a todo el destacamento. La radio llamó a la base, pero la tormenta eléctrica cortaba la señal. Los perros no salieron. Rojas arrastró a Fierro con la cadena y le puso una manta de Manuel bajo el hocico para que tomara rastro. El animal olió, se encogió y vomitó bilis amarilla sobre la tierra. Después se echó de costado, jadeando como si hubiera corrido kilómetros. Al amanecer, una patrulla subió a revisar. Encontraron ceniza húmeda, huellas de sandalias y un pequeño atado de hojas de coca sobre una piedra plana, orientado hacia el destacamento. Para los soldados fue brujería, para los presos, señal de los apus. Para Valdivia, provocación. Mandó llevar a Manuel al patio. Valdivia sacó del bolsillo el atado de coca y lo tiró a sus pies. ¿Qué significa? Manuel miró las hojas esparcidas sobre el barro. Es una ofrenda. ¿A quién? Al cerro. Rojas se rió con desprecio. ¿Y el cerro qué quiere? Manuel levantó la vista hacia las cumbres, cubiertas de nieve reciente. Que no le sigan echando sangre. El golpe vino de inmediato. Rojas lo derribó de un puñetazo. Valdivia se agachó junto a él. Escúchame bien, Quispe. Acá no mandan tus cerros, acá mando yo. Manuel, con la mejilla contra la tierra fría, respondió apenas audible. Por eso los perros no duermen. Esa frase no salió del patio, al menos no de inmediato. Los soldados que la escucharon evitaron repetirla. Les daba rabia, pero también miedo, porque era verdad. Desde hacía días los perros dormían poco. Se despertaban de golpe, mirando al vacío. Rechazaban la comida algunas noches. Cuando Manuel cruzaba el patio, no ladraban. Cuando cualquier otro preso se movía fuera de tiempo, estallaban como siempre. Valdivia decidió entonces que el problema no era animal, sino humano. Ordenó revisar cada tabla del barracón 3, cada manta, cada costura de la ropa de Manuel. Buscaron hierbas, huesos, polvos, cartas, símbolos. Encontraron solo una bolsita de tela con 3 hojas secas, un pedazo de hilo rojo y una piedrita negra, lisa por el agua. ¿Qué es esto? Recuerdo de mi mujer. Rojas quiso botarlo al fuego. Manuel dio un paso adelante por primera vez desde que estaba preso. No fue un gesto agresivo, apenas un movimiento, pero todos los soldados levantaron los fusiles. ¡Quieto! Manuel se detuvo. Sus ojos cambiaron. Ya no estaban vacíos de rabia. La rabia estaba ahí, profunda, guardada, tan fría que asustaba más que un grito. Valdivia tomó la bolsita y se la guardó en el bolsillo. Si colaboras, quizá te la devuelva. Manuel no dijo nada. Esa noche, por primera vez, los presos oyeron a Manuel llorar. No fue un llanto abierto, fue una respiración rota, breve, cubierta por el viento. Julián fingió no escuchar, los demás también. En la mañana, Manuel volvió a levantarse con la misma calma, pero algo en él se había movido, hacia adentro. Los extraños sucesos continuaron, aunque ya nadie los mencionaba frente a los oficiales. Las mulas que traían víveres se negaron a cruzar el portón hasta que Manuel fue encerrado. Una radio nueva empezó a emitir quejidos cada vez que Valdivia interrogaba a presos del barracón 3, aunque los técnicos dijeron que era interferencia por la altura. Nada probaba nada, todo podía explicarse: el clima, el cansancio, la guerra, la superstición, la mala suerte. Pero las explicaciones se acumulaban como piedras sobre un techo débil. Al final de la segunda semana, Valdivia ya no dormía bien. Soñaba con perros sin ojos caminando por la puna. Soñaba con Manuel parado en medio del patio mientras todos los cerros se inclinaban para escucharlo. Despertaba sudando en una habitación helada y se odiaba por tener miedo de un campesino flaco. Manuel, en cambio, parecía más atento cada día. Observaba dónde los soldados dejaban las llaves cuando bebían. Observaba qué centinela tosía por las noches. Observaba a qué hora la sombra de la cocina tapaba la entrada de las letrinas. Observaba los pasos de Sombra cuando nadie la obligaba a nada. Una tarde, mientras cargaba piedras cerca del viejo depósito, vio una grieta detrás de unos sacos podridos. Era apenas una abertura entre 2 muros de adobe, tapada con paja y tierra. Otro hombre no le habría dado importancia. Manuel sí. Al pasar junto a ella sintió un soplo de aire frío que no venía del patio. No se detuvo, no miró 2 veces, solo siguió caminando con la piedra al hombro.
Pero esa noche, cuando todos dormían y los perros permanecían en un silencio imposible, Manuel abrió los ojos en la oscuridad del barracón. Ahora sabía que la zona muerta tenía una respiración secreta, y si un lugar respiraba, también podía tener una salida. La noche del escape empezó con un trueno que hizo temblar las calaminas del destacamento. Fue largo, como si los cerros estuvieran partiendo por dentro. Después vino la lluvia helada, mezclada, y la puna se volvió una sola cortina blanca golpeando techos, postes, cascos y rostros. En el barracón 3 nadie dormía del todo, pero esa noche la tormenta cubría todo. Manuel Quispe permanecía inmóvil. Durante 3 semanas había esperado una noche así. La grieta detrás del viejo depósito no era una simple rajadura. En la sierra, el aire dice cosas. Un muro muerto no respira, una piedra cerrada no devuelve frío desde adentro. Pero aquella abertura soltaba un soplo seco, profundo, antiguo. Manuel pasó junto a ella varias veces cargando sacos, piedras y leña. Nunca se detuvo más de lo necesario, solo guardó en la memoria la altura, el ángulo y la sombra que caía sobre el adobe al atardecer. Cuando lo mandaron a limpiar el depósito, confirmó lo que sospechaba. Detrás de los sacos podridos había una cavidad estrecha. Más allá se abría un túnel bajo, apuntalado por vigas viejas, con olor a humedad, óxido y mineral. Una boca olvidada de las minas coloniales, quizá usada décadas antes para sacar plata o esconder contrabando. Nadie la vigilaba porque nadie recordaba que existía. No entró ese primer día, habría sido torpe. Solo arrancó con la uña un poco de barro de la orilla y volvió a cubrirlo todo. Esa noche, Julián se arrastró junto a él. «Tú estás pensando en irte», susurró. «Todos piensan en irse», respondió Manuel. Afuera, Sombra no ladraba. «Si hablas, no solo me matan a mí. No voy a hablar, no prometas». «Acá hacen hablar hasta las piedras». Julián bajó la mirada. No servía para la fuga. Llevarlo era condenarlo. Dejarlo era otra forma de condena. «Cuando llegue el momento», dijo Manuel, «no mires, solo duerme». Desde entonces, Manuel empezó a trabajar en la entrada poco a poco. Robaba minutos, no horas. Aprovechaba cambios de guardia, tardes de neblina y el desorden de la cocina. Con una cuchara doblada, un clavo oxidado y una piedra plana, fue aflojando el barro seco. Lo mezclaba con la tierra del patio o lo dejaba caer dentro de la zanja. El túnel estaba casi cerrado a los 5 metros. Un derrumbe antiguo lo había aplastado, pero había un hueco por donde entraba aire. Eso bastaba. Manuel sabía que un hueco pequeño podía volverse camino si uno no tenía apuro. También sabía que el túnel no alcanzaba por sí solo. Aunque lograra salir por algún punto fuera del cerco, los perros tomarían su rastro en minutos. Tenía que hacer que la noche se volviera confusión. Por eso esperó la tormenta. Por eso guardó grasa de llama, ceniza fría y un puñado de hojas amargas que crecían cerca de la letrina. En un trapo escondió sangre coagulada, mezclada con tierra y hollín. No era brujería, era olor. Un olor denso, animal, agrio, capaz de ensuciar el rastro humano y llenar de ruido la nariz de un perro. Pasada la medianoche, la tormenta golpeó con más fuerza. Una de las torres perdió su reflector. El haz de luz se apagó de golpe y los soldados empezaron a gritarse entre el viento. En la perrera, Sombra aulló una vez. Luego todos los perros callaron. El silencio de los animales atravesó la lluvia como una señal. Manuel esperó el cambio de pasos del centinela. Había contado su ronda tantas noches que conocía el ritmo incluso con tormenta. Esa noche, por el frío, el hombre se quedaba más tiempo protegido junto a la pared. Esa pereza abría un espacio de menos de un minuto. Manuel se levantó. Los presos más cercanos abrieron los ojos. Nadie habló. Julián se volteó hacia la pared, obedeciendo. Manuel cruzó el barracón con los pies envueltos en trapos para no hacer crujir las tablas. La tranca de la puerta estaba afuera, pero el seguro inferior era viejo y dejaba una rendija. Durante 2 semanas había ido soltando una astilla con la uña. Esa noche metió la tira de cuero, levantó el pasador y esperó. El viento abrió la puerta por él, salió pegado a la pared. La lluvia le dio en la cara como grava. Avanzó encorvado, no hacia el portón ni hacia la zanja, sino hacia la cocina. El patio era un caos de sombras, agua y barro. 2 soldados peleaban con una calamina desprendida, otro corría con un balde. Nadie vio al preso flaco que se movía dentro del ruido. Llegó al depósito y se agachó detrás de los sacos. Con el cuchillo de lata cortó el amarre de paja, retiró el barro flojo y abrió la boca del túnel. El olor subió de golpe, mineral húmedo, madera podrida, encierro de años. Manuel se untó las manos, el cuello y los tobillos con la mezcla de grasa, ceniza y sangre.
Luego embarró un trapo y lo arrastró por el suelo en dirección contraria, hacia la letrina y después hacia la zanja. Antes de entrar, miró una vez hacia la perrera. Sombra estaba de pie, bajo la lluvia, mirando en su dirección. No ladraba. Manuel inclinó apenas la cabeza. La perra bajó la suya. Entonces se metió en la mina. El túnel era más estrecho de lo que recordaba. La tierra le raspó los hombros. Las vigas crujían con cada trueno. Avanzó de rodillas al principio, luego arrastrándose sobre el vientre. El aire era escaso y sabía a óxido. En algunos tramos el techo bajaba tanto que tenía que girar la cabeza de lado para no quedar atorado. La oscuridad era completa. No quiso encender un fósforo. La luz podía delatarlo. A los pocos metros llegó al derrumbe. Había trabajado esa zona durante días, pero nunca había abierto el paso completo. Lo hizo entonces, con las manos, con el cuchillo, con la frente cuando no hubo espacio. La tierra húmeda se le metió en la boca. Una piedra le cortó la ceja. Sintió sangre caliente bajar por el párpado y mezclarse con el barro. Empujó. La abertura cedió un poco, no suficiente. Detrás de él, lejos, oyó gritos. Habían descubierto la puerta del barracón. Luego sonó un silbato, después otro. La alarma empezó a extenderse por el destacamento. Manuel cerró los ojos un instante. No podía volver, no podía apurarse demasiado. El apuro mata en los túneles. Metió el brazo por la abertura, arrancó un pedazo de madera podrida y empujó con el hombro. Algo se desprendió encima de él. Tierra, piedras, polvo. El techo bajó. Por un momento quedó atrapado del pecho hacia abajo, sin poder llenar los pulmones. Su cuerpo quiso luchar, pero su mente le ordenó quedarse quieto. Respira poco, no pelees con la montaña, dale espacio para soltarte. Movió primero una mano, luego la otra. Aflojó barro bajo las costillas. Lentamente, como un animal naciendo de la tierra, logró pasar al otro lado. El túnel descendía, el suelo se volvió lodo, sus rodillas resbalaban. En un punto, la mina se dividía en dos ramales. Uno olía a aire viejo, el otro tenía un soplo frío, vivo. Manuel tomó el frío. El ramal se cerró casi al final. La salida era una grieta entre piedras cubierta por raíces y barro. Manuel la tocó y sintió agua del otro lado. Cavó con desesperación contenida. Empujó una piedra. No se movió. Metió la tira de cuero, hizo palanca con el cuchillo de lata y la hoja se dobló. Maldijo en quechua, no a Dios ni al cerro, sino a sus propias manos cansadas. Entonces oyó ladridos, lejanos pero reales. Los perros habían salido. No venían directo, sus ladridos iban y volvían, confundidos por la tormenta, por la sangre de llama, por el trapo falso, por el agua que corría en el patio, pero estaban trabajando. Manuel apoyó la espalda contra la pared del túnel y pateó la piedra con ambas piernas. Una vez, dos, tres. En la cuarta algo crujió. La piedra cedió apenas. Entró un hilo de aire helado. Eso le devolvió fuerza. Pateó de nuevo hasta que la abertura se abrió lo suficiente para pasar una cabeza. Afuera había una quebrada negra, llena de lluvia y sombras. El agua bajaba entre piedras, arrastrando ichu, barro y ramas. La salida quedaba debajo de un saliente, fuera del cerco, más abajo del depósito, justo donde la pendiente caía hacia un antiguo cauce seco que ahora la tormenta había despertado. Manuel se apretó contra la grieta. El borde le desgarró la espalda. Por un segundo pensó que quedaría atorado ahí, medio nacido, medio sepultado, esperando que lo encontraran con la primera luz. Exhaló todo el aire, hundió el abdomen y se empujó hacia adelante. Luego cayó. Rodó por barro y agua hasta golpearse contra una raíz. El mundo exterior lo recibió con frío, lluvia y libertad. No se levantó de inmediato. Primero escuchó. Los gritos venían desde arriba. Los reflectores barrían la tormenta sin orden. El portón estaba al otro lado del destacamento. Nadie esperaba una salida por la quebrada. Todavía no. Manuel se puso de pie con dificultad. Le dolía el pecho, le sangraba la ceja. Tenía las manos abiertas y las uñas partidas, pero estaba afuera. No corrió hacia abajo, eso sería lo primero que buscarían. Subió pegado a la roca, usando la lluvia como cortina. Pisaba sobre piedra cuando podía, dentro del agua cuando no. A 20 metros de la salida, desató el trapo con sangre y lo lanzó al cauce. La corriente lo arrastró hacia el sur, llevando con él un Manuel falso, hecho de olor. Los ladridos se acercaron a la quebrada. Manuel se escondió bajo una mata de queño torcida. Desde allí vio las luces moverse arriba, pequeñas y torpes entre la lluvia. Oyó la voz de Rojas insultando a los animales. Oyó a Valdivia ordenar que revisaran la zanja, la letrina, el depósito, todo. Luego un perro chilló.
Otro ladró hacia el cauce y salió disparado detrás del trapo arrastrado por el agua. La persecución se abrió en la dirección equivocada. Manuel esperó hasta que el ruido bajó por la quebrada. El frío empezó a metérsele en los huesos, pero no se movió. La paciencia, más que el valor, salva al que huye. Cuando al fin los gritos estuvieron lejos, trepó hacia una ladera de piedras sueltas, donde el agua borraba casi todo. Arriba lo esperaba la puna abierta. Antes de perder de vista el destacamento, se volvió. Manuel tocó la bolsita de tela junto a su pecho. «No he salido todavía», murmuró. Era verdad. Escapar del cerco no era escapar de la guerra. Abajo estaban las patrullas. En los pueblos, los soplones. En los caminos, sendero. En la selva, otros dueños de la muerte. No tenía documentos, ni comida, ni abrigo completo. Solo tenía la noche, la tormenta y el viejo conocimiento de que todo cerro, por más duro que parezca, guarda una grieta para quien sabe escuchar. A la madrugada, cuando la lluvia empezó a volverse neblina, Manuel ya estaba a varios kilómetros del destacamento. Detrás de él, los soldados perseguían un rastro que bajaba con el agua. Delante, la cordillera se abría como una boca inmensa. Manuel Quispe entró en ella sin mirar atrás. La puna no perdonaba la prisa. Eso lo sabía Manuel Quispe desde niño, cuando su padre lo llevaba detrás de las alpacas y le enseñaba que en la altura uno no vence al cerro, le pide permiso con cada paso. Al amanecer, el destacamento quedó oculto detrás de una sábana de neblina. Manuel avanzó sin mirar atrás. Tenía la ropa empapada, las manos abiertas por las piedras de la mina y una ceja partida que le manchaba la cara de sangre seca. El frío le mordía los dedos de los pies. Cada respiración le quemaba el pecho por ese aire fino de los Andes que se mete como vidrio cuando uno está débil. No siguió el fondo de la quebrada. Era lo que cualquier perseguido haría, y por eso mismo era lo primero que revisarían. Subió hacia una ladera de Ichu, pisando donde la lluvia había lavado la tierra. A veces caminaba sobre piedra, a veces retrocedía 3 pasos para romper la lógica del rastro. Donde encontraba agua, entraba hasta los tobillos y avanzaba dentro del cauce aunque el frío le clavara agujas en los huesos. Al mediodía el cielo se abrió. Manuel encontró abrigo bajo una roca grande. Se quitó las hojotas, exprimió los trapos de sus pies y revisó sus heridas. No tenía medicina, solo barro limpio, ceniza guardada y hojas amargas. Las machacó con los dientes y se las puso en los cortes de las manos. Ardió como fuego. La primera noche la pasó entre piedras, cubierto con ichu seco. No prendió fogata, el humo podía delatarlo y la luz se veía lejos en la puna. Para no dormirse del todo, contaba respiraciones. Si se quedaba dormido profundamente, el frío podía llevárselo sin ruido. Antes del alba oyó perros. Venían lejos, quizá del destacamento, quizá de una patrulla que había tomado otro camino. No ladraban seguros, sus voces subían y bajaban, perdidas en la quebrada. Manuel se untó las pantorrillas con barro húmedo y restregó hojas de muña silvestre sobre sus brazos, cuello y pecho. No borraba el olor, ningún olor se borra de verdad, solo lo llenaba de otros olores, lo confundía, lo partía en pedazos. Siguió hacia el este, durante 2 días caminó por altura, cruzó pampas donde no había más vida que vizcachas y aves negras girando sobre el cielo. Una tarde encontró excremento fresco de llama y supo que una tropa había pasado cerca. Lo siguió a distancia porque las llamas siempre sabían dónde encontrar agua. Llegó a una lagunilla oscura, medio congelada en los bordes. Bebió de rodillas, despacio. Cerca de la laguna vio una choza de piedra, vacía, usada por pastores. Había cenizas viejas, lana en un rincón, huesos de cuy, una olla rajada y un pedazo de soga. Manuel tomó la soga. En otro tiempo habría dejado coca o sal como pago. Ahora puso una piedra pequeña sobre el umbral. No sabía si alguien la entendería. El cerro, sí. Al tercer día, el hambre empezó a volver torpes sus pensamientos. Buscó nidos, raíces, cualquier cosa. Encontró papas heladas en una chacra abandonada, pequeñas y duras. Las guardó contra su pecho para descongelarlas y comió una al anochecer, cruda, amarga, con tierra. Esa chacra había sido de alguien. Había surcos todavía marcados, una pared caída, una cruz de madera quemada. En la puerta de la casa apenas quedaban piedras ennegrecidas. Manuel reconoció el tipo de silencio. No era abandono normal, era silencio después de la violencia. En la sierra, durante esos años, una casa vacía podía ser trampa, tumba o advertencia.
El ejército decía que los pueblos abandonados eran escondites de terroristas. Sendero decía que quienes huían eran traidores. Los campesinos quedaban en medio. La cuarta noche encontró a 3 mujeres y un viejo escondidos en una hondonada, con 2 niños envueltos en mantas. Él los vio antes de que ellos lo vieran, por el olor débil del humo tapado con tierra húmeda. Pudo rodearlos, no lo hizo. Se acercó con las manos visibles. «Ama manchacuichu», dijo en quechua. «No tengan miedo». El viejo levantó una escopeta vieja de cañón oxidado. «¿Militar eres?» «No». «¿Sendero?» «Tampoco». «Entonces, ¿qué eres?» Manuel pensó un momento. «Uno que está pasando». La mujer mayor le dio una papa sancochada, todavía tibia. No preguntó de dónde venía. En la guerra, preguntar podía ensuciar a quien preguntaba. Manuel la comió despacio. Luego revisó la tos de uno de los niños. Tenía fiebre y los labios secos. Pidió agua hervida, un trapo limpio y hojas de eucalipto. Les enseñó a hacer vapor bajo una manta sin ahogar al niño. La mujer lloró sin hacer ruido. «Más abajo hay patrulla», dijo el viejo cuando Manuel se preparaba para irse. «En el puente, piden documentos. A los que no tienen se los llevan». «¿Y por arriba?» «Por arriba está el camino viejo de las minas, pero hay gente del partido». No dijo Sendero, no hacía falta. Manuel asintió. «Entonces iré por donde no hay camino». Bajó de la puna al amanecer. El mundo empezó a cambiar. Primero aparecieron arbustos más altos, luego queñuales torcidos, después quebradas más hondas. La altura cedía, pero no regalaba nada. El frío se volvió humedad. Las piedras dieron paso a barro. El aire, antes vacío, se llenó de insectos, olores, hojas, pájaros. Al 6.º día vio una columna de soldados desde arriba de una loma. Eran 8 hombres con ponchos de lluvia y fusiles. Llevaban a un campesino amarrado del cuello con una soga. El hombre tropezó y un soldado lo golpeó con la culata. Manuel se quedó inmóvil entre las ramas. No podía ayudarlo. Esa verdad le pesó más que el hambre. Hubo un tiempo en que creía que uno debía responder a cada sufrimiento que se le pusiera delante. La guerra le había enseñado una crueldad distinta. A veces salvar a uno significaba entregar a 10. A veces moverse era morir. A veces el único acto posible era recordar el rostro del que caía, para que no desapareciera del todo. Más tarde oyó voces jóvenes cantando bajo, una melodía seca, repetida. Se tiró al suelo. Entre los árboles vio pasar a 5 senderistas, flacos, armados, con mochilas y rostros de hambre. Una muchacha no tendría más de 15 años. Llevaba una carabina casi más grande que ella. Uno de los hombres hablaba de juicio popular en una comunidad cercana. Otro decía que había que castigar a los soplones. Manuel esperó hasta que se fueron. La selva de ceja de montaña lo recibió con lluvia caliente. Ya no era la puna abierta, donde el peligro se veía venir desde lejos. Aquí todo estaba cerca. Las hojas rozaban la cara, los insectos entraban por la nariz, el barro tragaba los pies. Cada ruido podía ser agua, mono, hombre o bala. Pero la selva también daba. Manuel encontró plátanos verdes en una chacra abandonada y yuca enterrada bajo maleza. No se llevó todo. Desenterró 2 raíces, tapó de nuevo el hueco y siguió. En una poza atrapó camarones pequeños con una canasta improvisada de ramas. Los comió casi crudos, con asco y gratitud. Hizo fuego solo una vez, dentro de un hueco rodeado de piedras húmedas. El humo salió poco, bajo, confundido con la neblina. Durante el día avanzaba despacio, escuchando más que mirando. De noche se escondía en lugares donde el agua cercana tapaba su respiración. Una vez despertó con hormigas en el brazo y tuvo que apretar los dientes para no gritar. Otra vez sintió el paso pesado de un animal grande cerca de su refugio. No supo si era sachabaca o algo más. Se quedó quieto hasta que el monte volvió a cantar normal. Al 10.º día, la fiebre lo alcanzó. Las heridas de las manos se habían hinchado. Tenía escalofríos aunque el aire era tibio. Se obligó a buscar corteza amarga y hojas que conocía por los Ashanincas con quienes había vivido meses después de la muerte de su esposa. No recordaba todos los nombres, pero sí el olor. Las mascó hasta que la lengua se le durmió y se echó bajo una raíz gigante, envuelto en hojas anchas. Soñó con su comunidad antes del fuego. Soñó con su mujer moliendo maíz. Soñó con Sombra, la perra del destacamento, caminando a su lado sin cadena. Cuando despertó, no sabía si había pasado una noche o 2. Estaba débil, pero vivo. La selva bajaba hacia ríos más grandes. Eso era bueno y malo.
Los ríos llevaban a pueblos, comercio, comida, canoas. También llevaban controles, patrones, soldados, informantes. Manuel necesitaba llegar a una zona donde pudiera mezclarse con cargadores y peones. Un hombre solo en el monte era sospechoso. Un hombre cargando bultos era invisible. Antes de llegar al primer caserío, se detuvo junto a una quebrada. Lavó su ropa, se restregó la cara, cortó su cabello con el cuchillo de lata hasta dejarlo desigual. Conservó solo la piedrita negra de su mujer. Luego se cubrió los brazos con barro y se ensució de nuevo de una manera más común, menos de fugitivo y más de peón. Entró al caserío cuando la gente estaba ocupada recogiendo gallinas y cerrando puertas. Había 10 casas de madera, un pequeño almacén, una capilla sin cura y un puesto de control vacío con sacos de arena. Nadie lo saludó, nadie preguntó. Eso lo tranquilizó. En el almacén pidió trabajo por comida. La dueña, una mujer de ojos duros, lo examinó de pies a cabeza. ¿De dónde vienes? De arriba. Todos vienen de arriba. Busco bajar al río. ¿Tienes documentos? Manuel sostuvo la mirada. Se mojaron, los perdí en un huaico. La mujer no creyó, pero tampoco llamó a nadie. Atrás hay leña, pártela. Si trabajas bien, comes. Manuel partió leña hasta que la espalda le ardió. Al terminar, recibió un plato de arroz pegajoso con un pedazo de pescado seco. Mientras comía, escuchó a 2 hombres hablar de patrullas cerca de la carretera, de una emboscada en el valle y de un reclutamiento forzado monte adentro. Uno dijo que en Puerto Esperanza estaban contratando cargadores para llevar sacos por el río. Otro dijo que era peligroso, pero pagaban. Puerto Esperanza. Manuel guardó el nombre. Esa noche no durmió en el caserío. Agradeció con un gesto y volvió al monte antes de que cerrara la oscuridad. La mujer del almacén lo siguió con la mirada. «Oye», lo llamó. Manuel se detuvo. Ella le lanzó un paquete envuelto en hoja de bijao. Adentro había arroz frío y un plátano asado. «No regreses mañana», dijo. Vinieron preguntando por hombres solos. Manuel inclinó la cabeza. «Gracias, señora. No me agradezcas, yo no te he visto». Volvió a internarse entre los árboles. La lluvia empezó otra vez, suave al principio, luego fuerte, lavando sus huellas y parte de su miedo. Por primera vez desde la fuga, Manuel sintió que la distancia con el destacamento era real, pero no sintió libertad. La guerra también estaba abajo, en la humedad, los ríos y las bocas cerradas. Mientras caminaba hacia Puerto Esperanza, comprendió que la cordillera no había sido el final de su escape, solo había sido la primera puerta. La selva abría otra, más verde y más traicionera. Y aún así siguió, porque detrás quedaban los perros, Valdivia y la zona muerta. Delante, tal vez, había un río capaz de llevarlo lejos o entregarlo a otra muerte. Puerto Esperanza no era un pueblo de esperanza. El nombre parecía una burla puesta por alguien que nunca había tenido que dormir con un ojo abierto. Manuel Quispe llegó al atardecer, cuando el río empezaba a oscurecerse y las canoas regresaban cargadas de pescado, plátanos, sacos de yuca y hombres cansados. Desde la orilla, el puerto olía a madera mojada, gasolina, fruta podrida, sudor y barro. Las casas estaban levantadas sobre pilotes, con techos de calamina y paredes de tablas mal cerradas. Debajo corrían gallinas, perros flacos y niños descalzos que miraban a los extraños con una seriedad aprendida demasiado temprano. Manuel entró sin apuro, cargando un costal vacío sobre el hombro para parecer ocupado. Había aprendido que el hombre que camina sin carga llama la atención. El hombre que carga algo, aunque no se sepa qué, pertenece por un rato al paisaje. Buscó primero el mercado, no para comprar porque no tenía plata, sino para escuchar. Se sentó cerca de una mesa donde vendían masato y fingió arreglar la soga de su costal. 2 moteros discutían por combustible. Una mujer se quejaba de que la patrulla había requisado arroz. Un cargador joven decía que río abajo, hacia la frontera, había pasos por donde la gente salía sin papeles, si conocía al guía correcto y si podía pagar. Manuel no levantó la cabeza, solo guardó la frase, el guía correcto. Al día siguiente encontró trabajo en el muelle. Un capataz ancho, de piel oscura y barriga dura, supervisaba la descarga de una lancha con sacos de sal y bidones de querosene. Tenía una cicatriz sobre la ceja y una voz gastada por el tabaco. ¿Buscas chamba?, preguntó sin mirarlo mucho. Sí, patrón. ¿De dónde eres? De arriba. Todos acá son de arriba cuando no quieren decir nada. Manuel no respondió. El capataz escupió al río. Te pago por jornada, comes por tu cuenta. Si robas, te rompo la mano. Si viene patrulla, yo no te conozco. ¿Entendido? Entendido.
¿Nombre? Manuel tardó menos de un segundo. Santos. El capataz lo miró al fin. Santos, ya, carga esos bidones al almacén. El hombre se llamaba Evaristo. En el puerto todos le decían Varo. Tenía cuadrillas de cargadores sin papeles, sin historia y sin preguntas. Manuel entendió rápido que ese tipo de patrón era peligroso, pero útil. Varo no protegía a nadie por bondad, protegía lo que le daba ganancia. Un peón silencioso, fuerte y obediente, valía más libre que preso. El primer día Manuel cargó hasta que los hombros se le abrieron. Los bidones de querosene resbalaban con la lluvia, los sacos de arroz se pegaban a la espalda. Las tablas del muelle estaban podridas y cada paso podía torcer un tobillo. El calor le sacaba el aliento de una manera distinta a la altura. En la puna el aire faltaba, en la selva sobraba, pesado, caliente, lleno de mosquitos. Al terminar, Varo le dio unas monedas y un plato de tacacho frío con un pedazo de pescado seco. «No te has quejado», dijo. «Quejarse no aligera el saco». Varo soltó una risa corta. «Hablas poco, eso me gusta». Durante las semanas siguientes, Manuel se volvió parte del puerto. Cargaba madera, plátanos, sal, arroz, gasolina, herramientas, fardos de ropa usada y cajas que nadie debía abrir. A veces trabajaba de madrugada, cuando llegaban lanchas sin luces, a veces de noche, cuando ciertos hombres aparecían con botas limpias y miradas sucias. Manuel no preguntaba, guardaba la espalda doblada y los oídos despiertos. Manuel gastaba casi nada. Compraba comida barata, algo de sal, agujas, un pedazo de plástico para cubrirse de la lluvia. El resto lo escondía en una lata enterrada bajo un árbol de cético a 20 pasos del galpón. Cada noche contaba las monedas con la mano, no con los ojos. La oscuridad era más segura. La historia del paso empezó a tomar forma por pedazos. Un botero borracho dijo que por el Yavarí se podía llegar a Brasil sin tocar Puesto Grande. Un vendedor de cartuchos aseguró que había trochas conocidas por contrabandistas. Una mujer que lavaba ropa en la orilla mencionó a un guía llamado Lucano, capaz de cruzar gente por quebradas y cochas donde ni los militares ni la policía entraban. Decían que cobraba caro, pero cumplía. Decían que no preguntaba causas. Decían que había sacado maestros perseguidos, desertores, comerciantes endeudados y hasta un cura metido en problemas. Manuel escuchó el nombre 3 veces antes de acercarse a Varo. Fue una noche de lluvia gruesa. En el galpón, varios peones jugaban cartas sobre una caja de cerveza. Manuel estaba remendando su camisa cuando Varo entró con un farol. «Santos». Manuel levantó la cabeza. «Sí, patrón. Mañana hay carga para Santa Rosa, 2 días de río, pago doble. ¿Vas?» «Voy». Varo lo observó un momento. «Tú estás juntando plata para irte». Manuel no negó. «Todos juntan para algo. No todos juntan como tú. No chupas, no juegas, no buscas mujer, no compras ropa. O debes mucho o huyes de algo». Manuel siguió cosiendo. «En este país, patrón, ¿quién no huye de algo?» Varo sonrió, pero sus ojos no cambiaron. «Si buscas frontera, no te metas con cualquiera. Te van a vender antes de que pises el bote». Manuel dejó la aguja. «Conozco ese riesgo». «No, Santos, no lo conoces. Acá no te venden por odio, te venden por costumbre». El silencio entre ambos quedó pesado. «He oído de Lucano», dijo Manuel. Varo apagó un poco el farol con la mano. «Hablas demasiado para hablar poco». «Necesito salir». «Todos necesitan salir». «Yo puedo pagar». «Todavía no». Manuel no preguntó cómo lo sabía. Varo sabía cuánto pagaba, cuánto costaba la comida y cuánto podía ahorrar un hombre que vivía como piedra. El puerto entero era su libro de cuentas. «¿Lo conoces?» «Conozco gente que lo conoce». «Dime cuánto». Varo se acercó. 1200 intis, por adelantado. Más comida para 5 días, sin bulla, sin preguntas, sin llorar cuando el monte aprieta. Si te arrepientes a medio camino, te quedas ahí. 1200. Manuel había reunido poco más de 600. «Me falta». «Entonces trabaja». Y trabajó. Una tarde la patrulla llegó al puerto. 3 soldados y un suboficial bajaron de un camión con las botas llenas de barro. Venían revisando documentos. El rumor corrió antes que ellos. Los peones sin papeles se dispersaron como peces bajo sombra de garza. Manuel estaba en el muelle, con un saco de arroz al hombro. No podía correr. Correr lo convertía en culpable. Varo apareció junto a él. «Sigue cargando». «No tengo documentos». «Ya sé, sigue cargando». El suboficial se acercó. Tenía cara de sueño y dedo nervioso en el fusil.
Documentos de la gente. Varo sacó un cuaderno grasiento. Mi cuadrilla está registrada. Quiero verlos. Claro, mi jefe, pero si me para la descarga, la sal se moja y el dueño de la lancha va a reclamar el avance. Usted sabe cómo son. El suboficial miró los sacos, la lluvia que empezaba y los peones trabajando sin levantar la cabeza. Varo dobló un papel dentro del cuaderno y se lo entregó. El militar no lo abrió ahí, lo guardó. Que no se me escape nadie. Nadie se escapa en mi muelle, jefe. La patrulla revisó a 2 hombres nuevos, golpeó a uno por responder mal y se fue. Manuel siguió cargando hasta que la lancha quedó vacía. Solo entonces permitió que el aire volviera completo a sus pulmones. Esa noche, Varo se sentó junto a él en el galpón. ¿Te salvé? Sí. Eso cuesta. Manuel metió la mano en su bolsillo y sacó las monedas del día. Varo negó con la cabeza. No ahora. Cuando juntes para Lucano, acuérdate de que una parte ya es mía. Manuel lo miró en silencio. Así funciona el mundo, Santos. Nadie cruza gratis. Cuando por fin reunió el dinero, el cuerpo le parecía más viejo. Tenía los hombros hinchados de cicatrices, las manos duras, las uñas negras. Entregó a Varo su parte sin discutir. Luego puso el resto sobre la mesa del capataz. Estoy listo. Varo contó despacio, billete por billete, moneda por moneda. Mañana a medianoche, dijo, detrás del aserradero viejo. Lleva poca cosa, nada que suene, nada que brille. Si Lucano te acepta, sales antes del amanecer. ¿Y si no me acepta? Entonces vuelves a cargar sacos. Manuel guardó silencio. Una cosa más, añadió Varo. Cuando cruces, olvida este puerto, olvida mi nombre, olvida todo lo que viste. Eso es fácil. Varo lo miró con una curiosidad extraña. No, para ti no. Manuel no respondió. Por primera vez en muchas semanas se permitió pensar en el futuro. A medianoche caminó hacia el aserradero viejo. Lucano lo esperaba entre pilas de madera húmeda. Era más joven de lo que Manuel imaginaba, de rostro delgado, ojos atentos y sombrero de paja ennegrecido por la lluvia. A su lado había otros 3, una mujer con un niño dormido en la espalda, un muchacho flaco con botas militares demasiado grandes y un hombre gordo que sudaba incluso de noche. Lucano miró a Manuel de arriba a abajo. ¿Tú eres Santos? Sí. Varo dice que caminas y no hablas. Camino más de lo que hablo. El guía sonrió apenas. Eso ayuda. Mañana, si todo sale bien, estaremos lejos de los controles. En 5 días, Brasil. Después, cada uno ve cómo vive. Brasil. La palabra cayó dentro de Manuel como una brasa. No era todavía libertad, pero sonaba a orilla. Lucano extendió la mano. Manuel entregó el dinero. El guía lo contó rápido y lo guardó bajo la camisa. Desde ahora haces lo que digo. Si digo al suelo, al suelo. Si digo correr, corres. Si digo dejar carga, la dejas. El monte no espera a los tercos. Entendido. Antes de partir, el puerto quedó en silencio detrás de ellos. Solo se oían la lluvia, las ranas y el golpe lento del río contra las canoas amarradas. Manuel se internó con los demás por una trocha angosta, siguiendo al guía. La selva los tragó en pocos pasos. Y mientras las luces de Puerto Esperanza desaparecían entre los árboles, Manuel sintió algo que no había sentido desde antes de la guerra, la peligrosa tibieza de creer que tal vez, esta vez, el camino sí conducía hacia afuera. La primera noche con Lucano fue tan silenciosa que Manuel Quispe empezó a desconfiar antes de tener una razón concreta. La selva no era silenciosa nunca, respiraba, zumbaba, crujía, goteaba, pero alrededor del guía había un silencio distinto, como si quienes caminaban detrás de él hubieran entregado hasta el derecho de hacer ruido. Iban 5, Lucano adelante, abriendo apenas la trocha con un machete corto. Detrás caminaba Manuel. Más atrás venían Rosa, una mujer con un niño dormido en la espalda, Nico, un muchacho de botas militares demasiado grandes, y Arístides, un comerciante gordo que respiraba con dificultad. Lucano les había prohibido hablar, encender fuego, fumar o detenerse sin orden. El monte escucha, había dicho. Manuel pensó que eso era verdad, pero no como Lucano lo decía. Caminaron hasta que las luces del puerto quedaron tragadas por la lluvia. La trocha bajaba hacia una zona de aguajales, donde el suelo se hundía bajo los pies y el agua podrida llegaba a media pantorrilla. El niño despertó una vez y empezó a llorar. Rosa le tapó la boca con el pecho, no por ternura, sino por terror. Al amanecer, Lucano los escondió bajo una pared de raíces. Recién entonces permitió que comieran yuca seca y pescado ahumado.
Manuel comió despacio, observaba al guía. Lucano guiaba como quien sigue una ruta marcada. El segundo día encontraron una rama cortada limpia sobre un tronco, demasiado fresca. Lucano pasó sin tocarla. Manuel la vio y guardó silencio. Más adelante, una tira de tela azul colgaba de una espina. El guía la arrancó rápido y la metió al bolsillo, creyendo que nadie se había dado cuenta. Manuel sí. Al cruzar una quebrada, Manuel vio huellas al otro lado. Botas. 3 hombres, quizá 4, no viejas. Iban en la misma dirección que ellos. «Hay gente adelante», dijo Manuel. Lucano lo miró con molestia. «Siempre hay gente en el monte. Estas huellas son de hoy. Contrabandistas, no te metas». Lucano se acercó hasta quedar a un paso. «Tú pagaste para que yo guíe, no para que me enseñes a caminar». Manuel sostuvo su mirada. Podía haber insistido, no lo hizo. Esa tarde Lucano los hizo avanzar por una trocha más limpia, casi cómoda, cubierta por hojas recién cortadas. Un paso clandestino no debía parecer fácil. Las rutas limpias pertenecían a quienes querían que otros pasaran por ahí. Al caer la noche, llegaron a una playa de río pequeña. Lucano dijo que descansarían allí hasta la madrugada. «Después cruzamos. Al otro lado ya no hay patrullas grandes. 2 días más y pisan Brasil». Arístides suspiró. Nico se quitó una bota. Tenía el pie sangrando. Rosa acomodó al niño bajo una manta. Manuel caminó despacio por el borde de la playa, fingiendo buscar un lugar seco. El barro estaba pisado. No por ellos. Había marcas de una canoa varada varias veces en el mismo punto y ceniza bajo arena fresca. Alguien usaba esa playa con frecuencia. Al otro lado del río vio una luz débil, tapada y destapada 2 veces. No era luciérnaga, era señal. Manuel sintió que el estómago se le endurecía. Esperó. Si acusaba a Lucano en voz alta, tal vez el guía sacaría un arma. Tal vez los demás entrarían en pánico. Necesitaba saber cuántos eran, dónde estaban, por dónde venían. La lluvia empezó poco después. Lucano se metió bajo un plástico y fingió dormir. Manuel se echó de lado, con la cara hacia el monte. Rosa, junto al niño, tampoco dormía. Cerca de la medianoche, Manuel oyó el primer crujido que no pertenecía a la lluvia. Luego otro. Pasos controlados entre hojas mojadas. No venían del río, venían de atrás, de la trocha. Lucano se incorporó sin sorpresa. «Arriba», dijo en voz baja. «Nos movemos». Nadie entendió al principio. Entonces aparecieron las linternas. Eran 5 hombres armados, 2 con uniformes incompletos, uno con botas de jeve y fusil, otro con una escopeta, otro con radio. No gritaron. Eso confirmó todo. Los operativos improvisados hacen ruido. Las entregas pactadas no. «Quietos», ordenó el de la radio. «Manos donde las vea». Arístides soltó un gemido. Nico se quedó blanco. Rosa abrazó al niño con tanta fuerza que el pequeño despertó y empezó a llorar. Manuel no levantó las manos de inmediato. Miró a Lucano. El guía evitó sus ojos. «Nos vendiste», dijo Manuel. Lucano apretó la mandíbula. «No seas cojudo. Si colaboras, solo te investigan». Uno de los armados revisó a Arístides y le encontró la bolsa de cuero. El comerciante protestó. Le dieron un culatazo en la boca. A Nico le quitaron una placa militar escondida en el calcetín. «Desertor», murmuró uno. «Este vale». Cuando tocaron a Rosa, Manuel dio un paso. El fusil le apuntó al pecho. «Quieto, abuelo». Manuel se detuvo. No por miedo, sino porque aún no era el momento. El hombre de la radio se acercó a Lucano. El guía bajó la voz. «Mi pago». El de la radio sonrió y le entregó un paquete pequeño. Manuel vio el gesto. No necesitaba más pruebas. Lucano había cobrado 2 veces, de los fugitivos y de los cazadores. En ese instante, el niño lloró más fuerte. Uno de los hombres maldijo y levantó la mano para golpear a Rosa. Manuel se movió. No atacó al hombre armado. Eso habría sido suicidio. Pateó primero el borde de una olla llena de agua de lluvia y apagó la única linterna puesta en el suelo. Al mismo tiempo, agarró un puñado de ceniza húmeda y barro y lo lanzó a los ojos del hombre más cercano. El hombre gritó. Manuel se agachó bajo el fusil, golpeó una rodilla con una piedra y empujó al soldado contra Arístides. Todo ocurrió en menos de 3 respiraciones. Los disparos estallaron sin dirección. La selva devolvió el ruido multiplicado. Rosa cayó al suelo cubriendo al niño. Nico se lanzó hacia el río. Arístides intentó recuperar su bolsa y recibió un disparo. Manuel no pudo ver dónde. Lucano sacó una pistola. Manuel ya lo esperaba. Le arrojó el machete corto que había tomado de la arena. No le dio de filo, sino de mango, en la cara. Lucano retrocedió con un grito. La pistola cayó.
Manuel no la recogió. Las armas de fuego llaman a más armas de fuego. Tomó la manta de Rosa, la lanzó sobre otra linterna y empujó a la mujer hacia la vegetación. Corre al agua chica, no al río grande. Sigue el barro blando, no pares. Ella desapareció entre hojas con el niño pegado al pecho. Nico, en cambio, había corrido mal. Se lanzó al río grande. 2 disparos le siguieron. Luego se oyó un chapoteo desesperado. Después, nada. Manuel se internó en la selva hacia el lado opuesto de Rosa. Sabía que los hombres lo seguirían a él si hacía suficiente ruido. Rompió ramas a propósito, pisó charcos, dejó señales grandes de fuga. Detrás, los cazadores gritaban órdenes. ¡El serrano! ¡A ese agárrenlo! Bien, que vinieran. La persecución se convirtió en una masa de barro, lluvia y jadeos. Manuel corría cuando el terreno abría y se arrastraba cuando cerraba. No corría en línea recta, nunca. Subía, bajaba, cruzaba agua, volvía sobre piedras. Cada tanto rompía una rama hacia un lado y seguía por el otro. Pero estaba cansado, demasiado. Las semanas de hambre, el trabajo en el puerto y la marcha con Lucano le habían robado reservas. La selva no perdona al cuerpo vacío. Al llegar a una quebrada estrecha, se dejó caer dentro. El agua le llegó al pecho, nadó bajo un túnel de raíces y salió 20 metros más abajo, cubierto de hojas podridas. Allí se enterró en barro hasta el cuello, respirando por la boca entre 2 ramas. Los perseguidores pasaron cerca. Uno se detuvo tan próximo que Manuel vio sus botas hundirse en la orilla. «Por acá abajo», dijo. «No, se fue arriba. Mira las ramas falsas». Manuel esperó hasta que las voces se alejaron. Entonces permaneció quieto un rato más. La paciencia después del peligro es más difícil que el valor durante el peligro. El cuerpo quiere huir. El monte enseña a quedarse. Cuando por fin salió del barro, la noche estaba más oscura. Volvió hacia la playa en un arco largo. No por dinero, no por Lucano, por Rosa. La playa estaba casi vacía. Arístides yacía boca abajo junto al agua. No se movía. La bolsa de cuero había desaparecido. De Nico no había rastro. Lucano tampoco estaba. Solo quedaba un hombre herido, sentado contra un tronco. Manuel se acercó por detrás y le puso una piedra contra la cabeza. «No grites». El hombre quedó inmóvil. «¿A dónde llevan a los vivos?» «Al puesto de la cocha. Después deciden. Algunos al ejército, otros a la policía, otros... depende». «¿La mujer?» «Se fue. Nadie la agarró, creo». «¿Lucano?» «Ya cobró. Seguro se fue río abajo. Él siempre se va antes de que limpien». «¿Quién paga?» «Todos. Militares, patrones, los del negocio. Lucano entrega gente que quiere cruzar. Algunos tienen recompensa, otros sirven para cargar, otros desaparecen». Manuel lo golpeó con la piedra, no para matarlo, para dormirlo. Luego buscó entre los restos. Encontró un poco de yuca envuelta en hoja, un pedazo de cuerda, 2 fósforos secos y una navaja pequeña en el bolsillo de Arístides. Dudó antes de tomarla. El muerto ya no la necesitaba. El vivo, sí. Se internó otra vez en el monte. Esta vez no siguió la ruta de Lucano. Se orientó por el río, pero a distancia. Si el guía trabajaba con los cazadores, todos los pasos conocidos estarían marcados. Tendría que avanzar por zonas malas, pantanos, espinas, barrancos. Al amanecer, desde una loma baja, vio humo en la dirección de la playa. Más hombres habían llegado. También escuchó perros, no muchos, quizá 2. Perros de caza, no militares. Aún así, perros. Manuel masticó hojas amargas, se untó barro fresco en brazos y cuello y bajó hacia un aguajal donde el agua podrida le llegó hasta la cintura. Los perros podrían seguirlo un tramo, después, con suerte, la selva haría el resto. Caminó todo el día dentro del pantano, sanguijuelas se pegaron a sus piernas, los mosquitos le cubrieron la cara. Una rama le abrió una herida en el costado, no se detuvo. Al atardecer encontró tierra firme y cayó de rodillas, temblando. Tomó rumbo contrario, hacia el este y un poco al sur. Dejó huellas visibles al principio, rompió ramas, marcó barro. Quería que la persecución leyera una historia clara, un hombre solo, herido, huyendo hacia la frontera. Más tarde borraría esa historia, pero primero necesitaba que la creyeran. Al caer la noche empezó una tormenta, el cielo se abrió con furia, la lluvia golpeó las hojas hasta convertir el monte en un solo estruendo. Manuel sonrió apenas. La selva, como el cerro, también sabía guardar secretos cuando quería. Corrió bajo la tormenta hasta que las piernas dejaron de ser piernas y se volvieron madera.
Detrás de él, en algún lugar, hombres armados seguirían buscando al fugitivo que Lucano les había vendido. Delante, más allá de ríos, cochas y puestos invisibles, estaba la frontera. Pero Manuel ya no caminaba hacia la esperanza, caminaba hacia la única cosa que le quedaba: no dejar que otros decidieran dónde terminaba su nombre. La frontera no apareció de golpe. Primero cambió el silencio. Manuel Quispe lo sintió antes de ver cualquier señal humana. La selva seguía siendo selva. Hojas mojadas, raíces como serpientes viejas, pájaros invisibles gritando desde lo alto. Pero debajo de todo había otra cosa, un vacío, como si el monte hubiera aprendido a callarse donde pasaban hombres armados. Llevaba 3 días caminando solo desde que dejó atrás a Lucano y su trampa. La lluvia había borrado parte del olor a pólvora de su ropa, pero no el cansancio. Tenía una herida en el costado, hecha por una astilla cuando corrió entre los disparos. No era profunda, pero ardía. El guía los había vendido en una playa de río cubierta de neblina. Manuel aún veía al hombre gordo cayendo, a la mujer cubriendo al niño, a Lucano parado detrás de los soldados con la cara quieta de quien solo esperaba el pago. Desde entonces caminaba hacia donde ese mismo traidor había señalado como Brasil. Tal vez era mentira, pero el Río Grande corría al este. Eso bastaba. La última noche antes de llegar a la frontera, Manuel encontró una maloca abandonada. El techo estaba hundido y una pared había sido quemada. Dentro había una olla partida y marcas de machete. No era una vivienda vieja por el tiempo, era una vivienda vaciada por miedo. Durmió sentado, con el cuchillo de lata en la mano. Soñó con Valdivia y con Sombra, la perra. En el sueño, ella estaba triste. Despertó antes del amanecer. La herida del costado estaba caliente. Se levantó despacio. Mascó corteza amarga y la apretó contra la carne con un pedazo de camisa. Luego siguió. Al mediodía encontró la primera señal, una cinta roja amarrada a una rama. Estaba demasiado visible, demasiado nueva. Más adelante vio una lata vacía colgada de un hilo, una alarma sencilla. Si alguien pasaba sin verla, la lata sonaría. Manuel sonrió sin alegría. La frontera no era una línea, era una telaraña. A la tarde escuchó motor. Se echó en el barro bajo unas palmas. Por el río pasó una lancha angosta con 2 hombres armados. No llevaban bandera. En la proa había sacos cubiertos con plástico negro. Podía ser comida, coca o armas. En esos años, en esa selva, todo viajaba igual. Cuando la lancha desapareció, Manuel bajó al agua. Bebió poco. Lavó la sangre seca del costado. El río era ancho, lento y oscuro, con remolinos que giraban como ojos. Del otro lado había más selva, la misma, pero, según el mapa roto de Lucano, detrás de esa curva empezaba Brasil. Brasil. La palabra ya no calentaba. Después de la traición se había vuelto una piedra. Aún así, Manuel aguardaba. Un hombre perseguido necesita alguna dirección, aunque no crea del todo en ella. Esperó hasta la noche. Sin luna, la orilla sería menos visible. Manuel se quitó la camisa, envolvió sus pocas cosas en ella y la amarró sobre la cabeza con la soga que había robado semanas atrás. Entró al río despacio. El agua estaba tibia arriba y fría debajo. La corriente tiraba hacia abajo con paciencia. No era una corriente violenta, era peor. Era una mano constante, segura de que tarde o temprano el cuerpo se cansaría. Manuel no peleó contra ella. Cruzó en diagonal, como le habían enseñado los ríos. Respiraba corto. Cada brazada le abría fuego en el costado. Cuando tocó barro del otro lado, no sintió triunfo. Se arrastró hasta las raíces y quedó tendido boca abajo, vomitando agua. Había cruzado. Se quedó largo rato escuchando. Nada. Solo entonces se permitió levantar la cabeza. Había cruzado la frontera, o creyó haberla cruzado. Avanzó durante 2 horas, guiándose por el sonido de agua menor. Necesitaba alejarse de la orilla antes del amanecer. Buscaría una comunidad, trabajo, otro nombre. Santos ya había muerto en Puerto Esperanza. Quizá ahora sería Mateo, o nadie. Mejor nadie. Cerca de la madrugada encontró una trocha. Era angosta pero humana. Tenía cortes recientes de machete y huellas de botas. Las huellas iban y venían. No eran de un solo grupo. Había peso de carga, pasos rápidos, marcas de caucho. Contrabandistas, patrulla o ambos. Debió alejarse. No lo hizo. El cansancio le nubló el juicio. Una trocha humana podía llevarlo a comida, techo, una canoa, una forma de desaparecer entre otros hombres. Siguió con cuidado, sin pisar el centro. El sol empezó a subir detrás de una niebla baja. Entonces oyó una voz. ¡Quieto! No fue un grito, fue una orden tranquila, demasiado cerca.
De los lados de la trocha salieron 4 hombres. No llevaban uniforme igual, pero todos tenían armas. Uno usaba botas brasileñas, otro una gorra del ejército peruano, otro una camiseta de fútbol desteñida, otro una radio colgada al pecho. ¡Manos arriba, compadre! Manuel levantó las manos despacio. No tengo arma. Eso lo vemos nosotros. Lo revisaron con práctica, le quitaron el cuchillo de lata, las monedas, la soga, la piedrita negra. Cuando uno de ellos la encontró, la miró con burla. ¡Mira, amuleto! Manuel sintió que algo dentro de él se cerraba. ¡Devuélveme eso! El hombre de barba sonrió. ¡Ah, sí habla! El golpe le llevó al estómago. Manuel cayó de rodillas, la herida del costado se abrió y la sangre empapó la camisa. El hombre de barba sacó un papel doblado del bolsillo, lo abrió y lo comparó con Manuel. El mundo se hizo pequeño. Era un retrato tosco, no una foto, sino una descripción escrita con señas. Hombre andino, 40-50 años, cicatriz reciente en ceja, posible nombre Manuel Quispe Huamán, fugado de instalación militar, peligroso, vinculado a subversión, recompensa por captura, Valdivia. Aunque estuviera a cientos de kilómetros, su mano había llegado antes. El hombre de barba levantó la vista. Así que tú eres el famoso brujo de los perros. Manuel no respondió. Te están buscando bien, ¿ah? Pagan más vivo que muerto, pero muerto también sirve si hay prueba. Otro le ató las muñecas con una brida plástica. No eran soldados de frontera comunes, eran intermediarios, cazadores de recompensas, gente que trabajaba para quien pagara. Militares peruanos, policías brasileños, patrones de río, narcos, todos mezclados en la misma sombra. Manuel entendió la trampa final. No había llegado a la libertad, había llegado a otra red. Lo hicieron caminar hasta un claro pequeño donde había una choza de campaña y una radio grande. El hombre de barba habló por radio. Tenemos uno que puede ser el Quispe, vivo, herido pero camina. Manden confirmación. No lo vamos a mover todavía, la lluvia está fuerte. Manuel fue sentado contra un árbol y amarrado por el pecho. Le dejaron las manos atadas al frente. Error pequeño, quizá arrogancia, quizá cansancio. Él bajó la cabeza y pareció vencido, pero no lo estaba. A media tarde comenzó a llover. Los hombres se refugiaron bajo la lona. La radio crepitaba. Manuel escuchó palabras sueltas. Entrega, recompensa, base, capitán, capitán. No dijeron Valdivia, pero Manuel lo sintió. La guerra tiene olores que regresan. Con la lluvia más fuerte, empezó a trabajar la brida contra la corteza del árbol. Despacio, sin mirar. Cada movimiento le arrancaba piel de las muñecas. La brida cedió al caer la noche. No se movió todavía. Esperó el trueno. Cuando llegó, fuerte, cercano, Manuel deslizó las manos libres, tomó una piedra del barro y se levantó como sombra. Golpeó al vigilante detrás de la oreja. El hombre cayó sin gritar. Manuel agarró su machete, no el fusil. Cortó la cuerda del pecho y corrió hacia el monte. A los 5 pasos, alguien gritó: ¡Se escapa! Los disparos rompieron la lluvia. Manuel se metió en la parte más cerrada, donde un hombre armado no podía apuntar bien. Saltó una raíz, rodó por una pendiente y cayó en una quebrada llena de agua marrón. El golpe le quitó el aire. Se levantó escupiendo barro. La persecución duró hasta la medianoche. Manuel corrió, se arrastró, cruzó agua, volvió sobre sus propios pasos. 2 veces estuvo a punto de caer. Cuando por fin los hombres se alejaron, no sintió victoria, solo vacío. Había perdido las monedas, el cuchillo, la soga y la piedrita negra. Esto último le dolió más que la herida. Caminó hasta que la selva empezó a aclararse. Al amanecer, llegó a una elevación desde donde se veía el río Grande, curvándose bajo la neblina. Más allá, muy lejos, había una franja abierta. Tal vez un puesto, tal vez un poblado, tal vez Brasil verdadero, tal vez otra mentira. Manuel cayó de rodillas. La fiebre le hacía temblar los dientes. La sangre del costado se había secado formando una costra negra. Sus manos estaban vacías. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía ni talismán, ni nombre, ni dirección segura. Abajo en el río apareció una lancha. No era de los cazadores, era más grande, pintada de verde oscuro. Llevaba una bandera que no alcanzó a distinguir y varios hombres de pie. Uno de ellos alzó binoculares hacia la loma. Manuel se quedó quieto. El hombre de la lancha lo había visto. Durante un instante absurdo, Manuel pensó en levantar la mano, decir que era trabajador, decir que estaba perdido. Luego recordó el papel con su descripción. Recordó que su rostro ya viajaba más rápido que sus pies. En la guerra, la frontera no protegía al perseguido, solo cambiaba el uniforme del que venía a buscarlo.
La lancha giró hacia la orilla. Manuel se puso de pie con esfuerzo. Detrás de él, la selva subía cerrada y oscura. Delante, el río abría un camino vigilado. A un lado, los cazadores podían seguir rastreándolo. Al otro, quizá empezaba un país que ya lo esperaba con esposas. No había salida clara, pero tampoco había rendición. Manuel respiró hondo. El aire húmedo le llenó el pecho de dolor. Miró una última vez el río, luego la mancha verde interminable del monte. El cerro guarda grietas, susurró, la selva también, y entró otra vez entre los árboles. Desde el río llegaron voces, motores, órdenes, después disparos al aire. Manuel no corrió al principio, caminó, porque correr sin saber a dónde era entregarse al miedo, pero cuando oyó perros, sí aceleró. Perros. No ladraban como sombra, no dudaban, eran otros animales, de otra frontera, entrenados por hombres que no conocían su historia. Sus voces crecieron detrás de él, mezcladas con la lluvia y el motor de la lancha. Manuel desapareció entre hojas, barro y sombra. Nadie supo si cayó esa mañana, si cruzó otra quebrada, si murió de fiebre bajo una raíz o si encontró, más allá de todo mapa, una comunidad donde nadie preguntaba nombres. Los reportes oficiales dirían que el fugitivo Manuel Quispe Guamán fue cercado en zona fronteriza y probablemente abatido. Los soldados escribirían, probablemente, porque nunca hallaron el cuerpo, pero en algunos puertos del río, años después, los cargadores seguían hablando de un hombre andino que cruzaba la selva sin dejar huella, perseguido por perros que de pronto se detenían frente a la espesura y se negaban a seguir. Y cuando alguien preguntaba si era verdad, los viejos solo miraban el monte y bajaban la voz, porque en el Perú de aquellos años, los muertos no siempre se quedaban quietos, y los hombres que habían aprendido a desaparecer, tampoco.